6:14 de la mañana y comenzamos el recorrido informativo con Mundo UR. El subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo este jueves desde Paraguay que su gobierno espera que se mantenga la candidatura presidencial del opositor Edmundo González. Cita textual: "Estamos viendo el proceso electoral con mucho interés. Esperamos que se mantenga la candidatura de la oposición de Edmundo González Urrutia y que haya un proceso electoral competitivo con la presencia de observadores electorales", así lo indicó Nichols en una rueda de prensa. Nichols asistió a la primera plenaria de la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebra hasta este viernes en la ciudad paraguaya de Luque. Vamos ahora a la prensa de Lara. Ante la Organización de Estados Americanos, el representante de Chile, Alberto Van Claveren, instó a que las elecciones presidenciales en Venezuela se hagan de acuerdo con los acuerdos de Barbados. En sus palabras: "Estamos vigilantes de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Venezuela el próximo 28 de julio. Confiamos en que se desarrollen conforme a los acuerdos de Barbados". En confirmado, el Consejo Nacional Electoral culminó este miércoles 26 de junio la auditoría de configuración de máquinas para las elecciones presidenciales del 28 de julio. El periodista Eugenio Martínez, a través de su cuenta en X, indicó que los resultados confirmarían que el sistema bloquea la usurpación de identidad sistemático o masivo. Cita textual: "Los resultados de la auditoría de configuración de máquinas del 26 de junio confirman que el funcionamiento del sistema biométrico puede bloquear cualquier intento de usurpación de identidad sistemático o masivo, especialmente de quienes se encuentran fuera del país". En tal cual, este jueves, la líder opositora María Corina Machado llegó al estado Táchira como parte de su gira para invitar a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, específicamente por Edmundo González Urrutia. Se trata de un paso de 2 días por la entidad, que arrancó en la población de La Tendida, en el municipio Maldonado. Allí la dirigente del partido político 20 Venezuela fue recibida por cientos de habitantes. Sobre las elecciones presidenciales, la dirigente dijo: "Estamos a tan solo 31 días de hacer historia. Vamos a ganar". Su paso por Táchira se da luego de que estuviera en Mérida, donde prometió un triunfo en los comicios. En analítica, Edmundo González Urrutia, el candidato a las elecciones presidenciales por la Plataforma Unitaria Democrática, sostuvo este jueves un encuentro con docentes en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, donde recibió una propuesta destinada a rescatar la educación en el país. Desde la Casa de Estudios, el diplomático prometió el aumento de ingresos y recursos de los docentes para iniciar una recuperación paulatina de la infraestructura y dotarla de servicios básicos. A juicio de González Urrutia, la meta es que las próximas generaciones de venezolanos puedan acceder a una educación de calidad y bajo las mismas oportunidades. Para esto expresó que se deben generar programas académicos modernos. El candidato a los comicios presidenciales del 18 de julio señaló que es obligatorio crear espacios para el desarrollo de habilidades a corto plazo. Sin embargo, la calidad está por encima de todo. Mundo UR. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, aseguró que el próximo 28 de julio, día de la elección presidencial, se definirá el destino de la patria. El mandatario indicó que en esa fecha se dará el gran impulso que el país va a recibir para acelerar y profundizar la recuperación y los cambios que requiere para mejorar la economía y la vida del pueblo. También instó a sectores radicales de la oposición a dejar de hacerle daño al pueblo, dijo Maduro. En Mundo UR, el presidente del Comando de Campaña Venezuela y la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que sectores de la oposición están planificando actos vandálicos en diferentes centros de votación para el 28 de julio. Escuchemos lo que dijo. Es un plan para apostar motorizados en los megacentros de votación, sobre todo en los centros de votación donde ellos tienen mayor caudal electoral. Ellos van a generar desorden en sus centros de votación y van a tratar también de generar actos vandálicos, de generar actos criminales contra personas en los centros de votación en sectores populares con motorizados. Jorge Rodríguez aseguró que la planificación se hace con el apoyo de la sede diplomática de Argentina en Venezuela. Todo se está dirigiendo desde la Embajada de la República Argentina
en la República Bolivariana de Venezuela, violentando todos los principios internacionales relacionados con el derecho al asilo que Venezuela respeta estrictamente. Vamos ahora a la prensa de Lara. El canciller de Argentina, Diana Mondino, hizo un llamado este jueves ante la Organización de Estados Americanos para que Venezuela conceda salvoconductos a los opositores refugiados en la Embajada Argentina en Caracas. En su intervención en la sede de la OEA, Mondino expresó la preocupación de Argentina por la situación política en Venezuela y condenó en términos firmes cualquier acción en contra de los líderes y partidos de oposición. Contrapunto, la Plataforma Unitaria Democrática expresó su rechazo al intento de golpe de Estado ocurrido en el Estado Plurinacional de Bolivia por miembros de sus Fuerzas Armadas el miércoles 26 de junio. Por medio de redes sociales, la PUD indicó que los funcionarios militares deben hacer respetar la Constitución y las decisiones del pueblo manifestadas a través del voto. Las Fuerzas Armadas están para hacer respetar la Constitución y la voluntad soberana de los pueblos. Por tanto, rechazamos cualquier acción militar que desconozca el voto del pueblo, escribieron. En Mundo UR, China y Venezuela celebran medio siglo de relaciones diplomáticas. Francisco Cáceres tiene la información. La República Popular China y Venezuela celebran 50 años de relaciones diplomáticas y de cooperación. El presidente del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-China, Nicolás Maduro Guerra, recibió en el Palacio Federal Legislativo al embajador de China, Lan Hu, y a la directiva de la Federación de Asociaciones Chinas de Venezuela. El diputado Maduro Guerra destacó que este medio siglo ha marcado la historia de los dos países. 50 años que marcan una historia profunda. Para China, para Venezuela, son relaciones de hermano, de hermanamiento histórico, de profundización de conceptos. Por su parte, el diplomático chino aseguró que las relaciones están en las mejores condiciones. Que se encuentra un mejor momento de relaciones de la amistad entre China y Venezuela. Queremos agradecer a todos los queridos diputados, diputadas y nuestros paisanos, amigos venezolanos que por su gran apoyo para esta gran amistad. La ceremonia estuvo acompañada de actos culturales, muestras de gastronomía china y venezolana, así como una ofrenda floral al Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas. La prensa de Lara, la Cámara Inmobiliaria de Lara, reconoce un estancamiento de hasta 35% en las ventas de inmuebles desde el anuncio de las elecciones presidenciales de julio de 2024. Esta situación se refleja en una merma en las operaciones de compra-venta. Marco Azuaje, presidente de la Cámara, señala que siguen atentos a las expectativas del mercado y recomiendan mantener el equilibrio en el tema de arrendamientos. A pesar del contexto actual donde la oferta supera la demanda, lo que muchos pueden aprovechar como una oportunidad para adquirir una propiedad a buen precio, es importante estar conscientes de las posibilidades de que los bienes recuperen su valor en el futuro próximo. En contrapunto, el comercio electrónico continúa creciendo en Venezuela, así como la capacidad de innovación y emprendimiento del venezolano. Así lo aseguró el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CAVECOM-E, Richard Ujueta. Indicó que Venezuela siempre ha tenido una importante tendencia a emprender. Hoy en día las condiciones por las cuales hemos pasado ha hecho que esa capacidad se exponencie, dijo. Ujueta señaló que, de acuerdo con estudios, Venezuela se posiciona como el 9º país del mundo en emprendimientos. Me atrevo a decir que podemos estar en el primer lugar. Tendría que ver las bases de esa medición. Detalló que en el país existen aproximadamente 4,5 millones de emprendimientos, lo que hace que se avecine una segunda oleada de emprendedores. Volvamos a Mundo UR. 55% de las operaciones en el sector comercio y los servicios se están haciendo en bolívares. Nuestro reportero Oscar Pineda tiene más información. El presidente de Consecomercio, Gustavo Valecillos, dijo que algunos de sus afiliados han reportado la disminución de las transacciones con criptomonedas. Jueves 8 de la mañana. 55% de las transacciones en los últimos meses ha sido en bolívares y 45% en divisas. Tenemos el caso del estado Táchira, que casi todas sus transacciones son en moneda extranjera. Consecomercio considera necesaria una reforma fiscal de todo el sistema tributario para mejorar la economía. Para lograrlo, pidieron una reforma de la Ley de Registros y Notarías y la
eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras. Leonardo Palacios, director de Consecomercio, jueves 8 de la mañana. La tributación excesiva genera en proporción directa una mayor evasión, y una mayor evasión trae problemas incluso de la calidad del producto. El especialista en derecho tributario señaló que la propuesta de reforma fiscal del sector privado coincide con la planteada por el sector público. Vayamos a Descifrado. El presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, Gino Filieri, informó este jueves que hay talleres que ya están aumentando su estructura de costo para poder abarcar ese 9% que tiene que pagar adicional tras la aplicación del impuesto de aporte a las pensiones. Filieri estimó que la mano de obra aumentará entre 7 y 8% para poder abaratar ese costo adicional. Asimismo, pidió a las autoridades hacer fiscalizaciones, puesto que la informalidad es un problema que no se ha resuelto y que afecta la operatividad de ese sector. Que busquen a esos informales en la calle y que le den un tiempo previsto, que los lleven a la formalidad, dijo Filieri. Mundo UR también se ocupa del sector ganadero. La Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA continúa con la campaña para incentivar a los productores en lograr vacunar al 90% de los rebaños contra fiebre aftosa. Jade Delgado, escuchemos. Los ganaderos hicieron un llamado a las autoridades para prevenir el contrabando de alimentos desde Colombia hacia Venezuela. Edgar Medina, presidente de FEDENAGA. Tenemos ya estándares a nivel internacional con la gente de Panactosa, donde hemos venido trabajando y necesitamos por lo menos vacunar el 90% de nuestro rebaño. ¿Cuánto es el rebaño nacional? Para saber de cuánto necesitamos vacunar, tener la certificación. Solicitaron al gobierno nacional apoyo por ser uno de los sectores más productivos e importantes del país. Que nos entregue el crédito agrícola que el ciudadano presidente firmó en la ciudad de Acarigua. Estaba por el orden de 1.000 millones de bolívares, aproximadamente 27 millones de dólares, que es un crédito que es importante para que nos llegue a todos los productores. Igualmente señalaron la importancia de que se revise la exoneración del impuesto sobre la renta y que se elimine el 3% del IGTF que afecta a la economía de los productores. Por otra parte, la Cámara de Turismo del Estado Falcón busca nuevas conexiones aéreas para incentivar el turismo en esa región. Conectamos con Douglas Durán. El gremio aboga por habilitar los vuelos interciudades e internacionales para promover el estado como principal destino turístico. Richard Zambrano, presidente de la Cámara de Turismo de Falcón. Dos opciones que son los vuelos interciudades. Estamos viendo algunos destinos que pudieran estar sirviendo de conexión o puenteo con otros destinos turísticos. Igualmente con vuelos internacionales que permitan la conexión y que se pueda disfrutar de las diferentes zonas del estado Falcón. El representante indicó que en los próximos días estiman sostener una mesa de trabajo con algunas aerolíneas para concretar las alianzas. En Mundo UR también nos ocupamos del gremio de la salud, que en el estado Trujillo contabiliza la migración de 850 trabajadores sanitarios. Alexander González ha preparado un reporte, escuchemos. El secretario del Sindicato Único de los Trabajadores de la Salud en el estado Trujillo, Giovanni Bielma, informó que el principal centro asistencial de la entidad presenta déficit de personal por la migración masiva de sus trabajadores, quienes se sienten insatisfechos por el salario que perciben. Vamos a empezar por el hospital más importante del estado, que es el Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera, donde la emigración de personal fue de 850 personas, 280 médicos residentes y médicos especialistas, 320 enfermeros, entre técnicos y licenciados en enfermería, 250 obreros. El dirigente gremial añadió que el maltrato laboral contra los empleados sanitarios también figura como una de las causas que genera el abandono de puestos de trabajo en el sistema regional de salud. Vayamos ahora a Crónica 1. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 429 protestas durante mayo de 2024, equivalente a 14 diarias, y representando una disminución de 29% en comparación con el mismo mes del año pasado. En esta cifra destaca que 332 protestas fueron por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 77% del total general, y 97 protestas por derechos civiles y políticos, representando el 23% del restante.
En relación con las entidades que más protestaron, se pudo observar que Sucre lideró con 58 protestas, seguido del estado Bolívar con 51, Anzoátegui con 47, Distrito Capital con 28, Carabobo con 25, destacando que las regiones con menos registro de protestas fueron Guárico, Amazonas y Apure, con una cada una. Vayamos a analítica. El Observatorio Venezolano de Violencia de Guárico registró un total de 37 detenciones por presuntos casos de extorsión en los últimos 5 meses del año. Este observatorio indicó que las 37 detenciones se reportaron en 7 municipios de la región. Hemos registrado 16 operativos antiextorsión que condujeron a 37 detenciones. De esas 37, 26 son hombres y 11 mujeres. Así lo destacó Adrián González, el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Guárico. Según los datos del gobierno regional, a inicios de este año, anunció que en 2023 el delito de extorsión había disminuido 50%, con un total de 93 detenciones. Contrapunto, el cardenal Baltasar Porras, el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Caracas, hizo nuevos nombramientos con el propósito de impulsar la misión evangelizadora de la Iglesia y atender las necesidades espirituales de esa comunidad. Los nuevos nombramientos son los siguientes. El excelentísimo Monseñor Carlos Eduardo Márquez de Lima será el gobernador eclesiástico mientras dure la ausencia del arzobispo. El padre Luis Albarracín fue nombrado como párroco de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto en la Florida. El padre José Luis Rea es nombrado vicario, mientras que los administradores parroquiales serán los presbíteros José Celestino Rojas, Alfonso Maldonado y Jesús Aranda. José Celestino Aranda también ejercerá el cargo de director de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia y maestro de celebraciones litúrgicas. Los presbíteros Tomás José Chacón Santana y Gerson Manuel Suárez Duarte obtienen licencias ministeriales y se otorgaron letras de aceptación al presbítero Pedro Luis Molina Omaña. En el Nacional, a partir del martes 2 de julio, los ciudadanos venezolanos tendrán que presentar una visa y pasaporte para ingresar a Perú. Este cambio fue anunciado por Migraciones de ese país a través de una resolución que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta medida, que deja sin efecto la resolución del 12 de junio de 2019, tiene como objetivo reforzar el control migratorio, así como regular el ingreso al territorio nacional. De acuerdo con Migraciones Perú, estos nuevos requisitos aplicarán tanto para la calidad migratoria temporal como para la calidad migratoria residente de los ciudadanos venezolanos. En ambos casos se deberá presentar un pasaporte ordinario venezolano vigente y una visa otorgada por una oficina consular peruana. 6:32 minutos de la mañana. Vamos a escuchar anuncios publicitarios de Román Losis. Esto es publicidad. Y mire, llegó lo que estabas esperando. Cashea en Gama. Utiliza tu línea cotidiana y paga después en una sola cuota y sin intereses. Descarga la aplicación, arma tu carrito, escanea el código QR en la caja y listo. Es todo. Paga tu cuota en 14 días, en 2 semanas. Así que, ¿qué esperas? Cashéalo en Gama. Recuerda, Gama, sin ti no hay nosotros. Con el servicio de casillero internacional Zoom, recibe tus compras desde Estados Unidos de forma confiable, segura y con uno de los mejores precios del mercado. Suscríbete gratis en casilleros.zoom.red y descubre todo lo que puedes realizar en este portal. Por cierto, portal nuevo, renovado, casilleros.zoom.red. Regístrate gratis y descubre más. Zoom está cerca de ti. Si eres quien crea repostería con la harina Leudante Mari, tienes garantizado un mayor crecimiento en tus preparaciones, con proteínas, hierro, vitaminas, para los más deliciosos y nutritivos pasteles y muffins. Pero si empleas la harina todo uso Mari, sabes también que es el ingrediente esencial para tus creaciones profesionales, como panes, ricas galletas, repostería fina. Además, también buena fuente de hierro, vitaminas y proteínas. En harina de trigo. ¿Qué Mari eres hoy? Búscala en tu punto de venta. Mari tiene más para dar. En Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso. Tiene más de 4 décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles, a veces en las aceras, siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca, pasión por la limpieza, pasión por Venezuela.
A ver si el dolor de espalda te obliga a tomar medidas extremas. No sigas inventando a acostarte en el piso porque alguien te lo recomendó, un masaje raro de una tía. Cambia tu colchón por el modelo Back Care de Simmons. Quizás sea suficiente. Back Care es el único diseñado con 5 zonas de soporte y confort para mantener tu columna alineada a su posición natural de descanso. Si sufres de la espalda, el modelo Back Care de Simmons es para ti. Recarga tu energía. Colchones Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Éxitos. Voces que marcan el ritmo. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni franelilla. El Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Doralis Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido.
Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta 9 veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos 2 antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por... Internacionales. (6:41 de la tarde) y comenzamos ocupándonos de Medio Oriente. France 24, el total de víctimas mortales en Gaza por los últimos 8 meses de guerra aumentó este 27 de junio a al menos 37.765 personas, luego de que los ataques israelíes de las últimas horas dejaran casi 50 palestinos muertos confirmados. Así lo señaló el Ministerio de Salud local. Mientras continúan los asaltos en todo el enclave, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró que discutió con el gobierno estadounidense un plan posguerra en el territorio atacado, pero advirtió que habrá consecuencias si Hamás se rehúsa a aceptar la propuesta de alto al fuego promovida por los Estados Unidos. Entre tanto, en la frontera con Líbano, los enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah continúan. AFP, el movimiento chiita libanés Hezbollah, dijo este jueves que bombardeó una base militar en el norte de Israel en respuesta a ataques que mataron a uno de sus combatientes en momentos de crecientes temores de una escalada bélica regional. El poderoso grupo islamista pro-iraní indicó en un comunicado que lanzó decenas de cohetes Katyusha contra la principal base de defensa aérea y antimisiles del norte de Israel. La Voz de América. Estados Unidos emitió el jueves nuevas sanciones contra Irán en respuesta a la continua escalada nuclear. Así lo dijo el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en un comunicado. Durante el último mes, Irán ha anunciado medidas para expandir aún más su programa nuclear de una manera que no tiene un propósito pacífico creíble, dijo Blinken. Cambiemos de tema. France 24, en la apertura de la cumbre de 2 días, los líderes de la Unión Europea y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmaron este jueves un acuerdo de seguridad con el que Bruselas se compromete a ayudar al ejército de Kiev en 9 áreas de seguridad y defensa, entre las que se destaca una mayor entrega de armas. El pacto también incluye la promesa de avanzar en un plan sobre el préstamo de 50.000 millones de euros para el país invadido por Moscú,
respaldado por los intereses de los activos rusos congelados por Occidente. France 24 también destaca la siguiente información. Casi 3 semanas después de las elecciones europeas, los líderes de los 27 países de la Unión Europea se reunieron el jueves en una cumbre para validar el segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, una decisión que disgustó a los jefes del gobierno italiano y húngaro, Giorgia Meloni y Viktor Orbán, respectivamente. AFP, Alemania, Polonia y República Checa pidieron a la Comisión Europea más dinero para la acogida temporal de refugiados en su territorio con motivo de la invasión rusa a Ucrania. Así lo indicó el canciller alemán Olaf Scholz este jueves. Scholz indicó a su llegada a la cumbre europea que junto con el primer ministro polaco Donald Tusk y su homólogo checo Peter Fiala dirigieron una carta a la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen. Los líderes de Polonia y países bálticos pidieron en una carta conjunta en la cumbre europea que comenzó este jueves en Bruselas, que se aborde el tema de la protección de las fronteras comunitarias con Rusia y Bielorrusia. En la carta, el primer ministro polaco Donald Tusk, la primera ministra de Estonia Kaja Kallas, la primera ministra de Letonia Evika Silina y el presidente de Lituania Gitanas Nausėda reclaman una iniciativa de defensa para proteger a los europeos hoy y en los años venideros. France 24, la extrema derecha francesa, lidera las encuestas de opinión a 3 días de que los votantes emitan sus votos en las elecciones legislativas anticipadas convocadas por el presidente Emmanuel Macron tras la derrota de su partido en las elecciones europeas hace más de 2 semanas. Se estima que Agrupación Nacional de Marine Le Pen gane más del 35% en la primera vuelta del domingo, seguido por la Alianza de Izquierda Nuevo Frente Popular con 29% y los centristas de Macron con alrededor del 20%. 2 candidatos ultraconservadores se retiraron el jueves de la campaña presidencial en Irán. Se trata del alcalde de Teherán, Alireza Sakani, que indicó en la red social X que ya no participará en los comicios. Poco antes, el Ministerio de Interior anunció que Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi abandonaba la carrera. Según las encuestas, los 2 candidatos que abandonaron la carrera estaban muy por detrás de los otros aspirantes. AFP, más de la mitad de los sudaneses, es decir, 25.600.000 personas, enfrentan inseguridad alimentaria aguda por el conflicto que azota a Sudán desde abril de 2023. Así lo indicó un informe respaldado por la ONU este jueves. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump, se midieron este jueves en el primer debate con capacidad de cambiar el rumbo de las presidenciales. Un debate en el que el republicano se mostró más agresivo, en el que al demócrata le costó hilar mensajes y apareció dubitativo y con problemas de voz. En un plató de CNN en Atlanta, sin público, sin el apoyo de notas previas y de los asesores y sin posibilidad de réplica en caso de no tener asignado el turno de palabra, este encuentro expuso sin distracciones las fortalezas y debilidades de ambos candidatos en un debate sin interrupciones. Los titubeos en el caso de Biden, que llegó con gripe, y las expresiones de burla por parte de Donald Trump cuando su rival divagó y dejó en más de una ocasión frases sin acabar, marcaron el tono del debate. Y justamente de eso vamos a estar conversando en la próxima parte. Estaremos hablando con Francisco Pelayo, politólogo, analista político, radicado en los Estados Unidos, justamente en Washington, D.C., sobre el impacto de este primer debate en donde Donald Trump y Joe Biden se vieron las caras. En La Voz de América, el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, presentó el jueves un nuevo informe en el que asegura que leyes laxas en Estados Unidos hacen posible que personas que no son estadounidenses voten en las elecciones presidenciales. Johnson presentó el informe con la intención de proporcionar evidencia previa del voto de personas sin ciudadanía estadounidense en las elecciones federales, poniendo el foco en lo que catalogó como lagunas en la ley estatal y federal que permiten que ocurra esta práctica prohibida. France 24, la economista especializada en medio ambiente Lucenena González Escobar fue nombrada este jueves por la presidenta electa de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, al frente de la Secretaría de Energía de su gobierno, que inicia el próximo 1 de octubre. Vamos ahora hasta Bolivia. France 24.
Volvió la calma tras el alzamiento militar del miércoles. El líder visible de la insurrección, el excomandante Juan José Zúñiga, fue detenido y la fiscalía pide hasta 20 años de cárcel. El militar insinuó sin pruebas que la operación había sido coordinada a solicitud del presidente Luis Arce. El gobierno de Bolivia anunció este jueves la detención de 17 personas, entre militares activos y en retiro y varios civiles, por su presunta vinculación con el fallido golpe de Estado contra el presidente izquierdista Luis Arce. Hasta el miércoles habían sido detenidos el general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnés, excomandantes del Ejército y la Armada respectivamente, señalados de liderar la intentona golpista. El gobierno presentó este jueves a los otros 15 capturados con esposas, chalecos antibalas, custodiados por efectivos policiales. France 24, el Congreso argentino se apresta a conceder este jueves el primer triunfo legislativo al presidente ultraliberal Javier Milei con la aprobación de su paquete de reformas económicas, aunque acotado respecto a la versión original tras meses de debates. La Cámara de Diputados comenzó a analizar desde el mediodía las modificaciones que introdujo el Senado a la llamada Ley Bases, con un fuerte operativo de seguridad en torno al Congreso, donde se produjeron protestas e incidentes durante el debate en la Cámara Alta. Milei obtendrá con esta ley que se le deleguen facultades legislativas durante un año, incentivos a las grandes inversiones por 30 años, una flexibilización de la legislación laboral y la autorización para privatizar una decena de empresas públicas, entre otros puntos. Los diputados revisarán además un paquete de reformas fiscales. En France 24, una veintena de personas exigió este jueves que un plantón en Quito avance en investigaciones para determinar los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ultimado a tiros durante la campaña electoral del año pasado. Lo medular y lo que todavía está en veremos son las investigaciones que tiene la Fiscalía para determinar quiénes fueron los maquinadores, los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Así lo declaró a la prensa Natalia Salazar, abogada de 2 hijas del candidato asesinado, que por cierto, ayer leíamos en Puntos Cardinales que justamente Natalia Salazar, la abogada de las hijas de Villavicencio, denunciaba que una de sus hijas ha recibido amenazas de muerte. 6:51 de la mañana, escuchamos anuncios publicitarios de nuestro compañero Román Losinski, que todavía se encuentra indispuesto, ojalá pronto pueda volver a estar en este su espacio. De momento, quien tiene el gusto de estarles acompañando, Lila Banorio, estaremos hoy hasta las 9. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
la gloria de competir. Deportes con Román Losinski. Y comenzamos esta revisión por el mundo de los deportes con Mundo UR. La policía alemana anunció la detención de un aficionado de nacionalidad siria que atacó el miércoles con un cuchillo a 3 personas durante una discusión en una transmisión pública del partido de la Eurocopa de Alemania entre los equipos de la República Checa y Turquía en Stuttgart, al suroeste. Los servicios de rescate trasladaron a los 3 heridos a un hospital y 2 de ellos resultaron gravemente heridos, aunque ya están fuera de peligro, según comunicados de la policía difundidos este jueves. El hecho del que el sospechoso de 25 años lograra ingresar a la zona de aficionados con un arma blanca ha desatado críticas a las medidas de seguridad existentes en estos acontecimientos públicos. ESPN, Guillermo Ochoa, el ex arquero de la selección mexicana de fútbol, compartió una imagen en la que se lee su tradicional frase "No memo, no party", un día después del tropiezo de la selección mexicana ante Venezuela en la Copa América. AFP, el Comité Olímpico Internacional, permite ahora la presencia de 22 rusos y 17 bielorrusos como participantes bajo la bandera neutral en las Olimpiadas de París 2024, según una segunda lista ampliada al tenis, el tiro y el remo, que fue publicada este jueves. El Comité Olímpico había publicado el 15 de junio una primera lista limitada a 4 disciplinas: lucha, halterofilia, ciclismo y trampolín, y señaló que registró las primeras renuncias de 2 rusos, uno de ellos el ciclista Alexander Vlasov, y 5 bielorrusos. Hasta el momento, 18 deportistas de ambos países han confirmado su presencia: 3 ciclistas, 3 especialistas en trampolín, 2 halterófilos y 10 luchadores en el evento al aceptar la invitación formulada. 2 remeros y 2 tiradores, todos ellos bielorrusos, todavía deben comunicar su decisión. Motorsports.com. Verstappen termina con las dudas. Voy a seguir en Red Bull en la Fórmula 1 2025. Max Verstappen ha insistido en que sí correrá para Red Bull en Fórmula 1 2025 en un intercambio con los periodistas sobre sus vagas respuestas sobre su compromiso con el equipo en el Gran Premio de Austria. También en este portal motorsports.com, Alpine renueva a Gasly por varios años en la Fórmula 1. El equipo Alpine confirmó la renovación de su piloto francés con un contrato multianual, lo que hace que Enstone pueda respirar tranquilos al tener asegurado a una de sus piezas tras la marcha de Esteban Ocon. Mundo UR. El canadiense Lance Stroll ha renovado con Aston Martin, el equipo en el que milita el español Fernando Alonso y del que es propietario su padre, Lawrence Stroll, con un contrato multianual que le permitirá entrar en la nueva era de las regulaciones, con lo cual como mínimo estará hasta 2026. Mundo UR. Stanislas Wawrinka ha recibido una invitación de la Federación Internacional de Tenis y formará parte del equipo de Suiza que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se disputan del 26 de julio al 11 de agosto próximo. En Mundo UR también hablan de la NBA. Kristaps Porzingis, campeón de la NBA con Boston, se ha operado el tendón tibial y se espera que regrese a las canchas en 5 o 6 meses, así lo informaron este jueves los Celtics. El gigante letón estuvo más de un mes fuera de las canchas durante el playoff por una lesión en el gemelo y regresó justo para el comienzo de las finales de la NBA contra los Dallas Mavericks. 6:58 minutos de la mañana. Nosotros escuchamos algo de música y ya venimos con más del espacio de Román Losinski. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido